¿Te gustaría liderar un país real en la Tercera Guerra Mundial sin provocar el conflicto? ¿Supremacía? Tercera Guerra Mundial es un juego de estrategia jugador contra jugador en línea gratis donde controlas una nación moderna y compites contra hasta 99 jugadores en tiempo real. Gestionarás tu economía, crearás un ejército con tanques, aviones y submarinos y decidirás si haces aliados o atacas. Belicista. Se juega por días o semanas permitiendo tu propio ritmo, es multiplataforma, así que sigues tu guerra donde estés. La temporada 19 incluye nuevos puntos de control, un gran mapa mundial y 2 oficiales legendarios, Alexei y Rafael. Si eres nuevo, una unidad de cañón de riel de élite te espera como parte de un paquete de inicio valorado en 40 solo por 30 días. Haz clic en el enlace de la descripción para probarlo en PC, iOS o Android y reclamar tu paquete de inicio. Y ahora, el video de hoy. La supremacía estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionada. Ese es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una ofensiva sorpresiva y, siendo justos con el comandante en jefe, probablemente tenga razón. En el transcurso de una sola noche, Estados Unidos extrajo por la fuerza al líder de una nación adversaria, interrumpió y suprimió por completo la capacidad de respuesta de su ejército, y sacó a Venezuela de una red internacional de naciones que China, Rusia, Cuba y sus aliados han estado construyendo durante una generación. Envídiame, Vladimir Putin, así es como se ve una verdadera operación militar especial. Mientras los líderes estadounidenses celebraban en Washington, el mundo comenzaba a asimilar las mayores consecuencias de sus acciones. Estados Unidos había demostrado claramente su autoridad militar sobre el supercontinente americano, pero lo que hizo no fue normal. Estados Unidos interviene internacionalmente todo el tiempo. Ha cambiado de régimen varias veces en la historia moderna, pero Estados Unidos no había hecho un ataque así tras la Guerra Fría. Y ahora que ha cruzado una serie muy particular de límites con su propio comportamiento, ha establecido las condiciones para una serie de cambios mucho más grandes en todo el mundo. La construcción de naciones es un juego de perdedores. Siempre ha sido una de las grandes ironías de la forma en que funciona el mundo después de la Guerra Fría, que las reglas globales establecidas por la única superpotencia del mundo eran reglas que esa superpotencia a menudo no parecía seguir. Estados Unidos apoyó la idea de que, por ejemplo, en general debería desaprobarse invadir otros países, y luego fue e invadió Irak y Afganistán. Estados Unidos abogó por una conducta basada en reglas en el escenario internacional, respaldada por tribunales internacionales, y luego aprobó una legislación que le permite literalmente invadir La Haya. Si parece que personal de Estados Unidos o aliados será juzgado en la Corte Penal Internacional. Se acusó que las reglas estadounidenses en un mundo liderado por ellos eran impuestas por Estados Unidos. Durante más de 30 años, adversarios y algunos amigos de Estados Unidos han repetido la queja, para ti, pero no para mí. Pero por muy válidas que fueran estas críticas a Washington, también tendían a pasar por alto un matiz bastante importante. Estados Unidos no siempre seguía sus propias reglas, pero había algunas reglas que siempre se aseguraba de cumplir. Algunas de ellas son obvias. No uses armas nucleares, no anexes territorios a tu propio país, incluso si los invades, no destruyas cosas de otros países en el espacio, etc. Pero la regla más relevante para hoy es un poco más matizada. Si realizas una acción militar unilateral en otro país, no te retires apenas termine. Ahora vamos a discutir por qué su regla importa en un momento, pero primero tenemos que explicar por qué es importante que Washington no rompa reglas muy específicas, incluso si está dispuesto a romper otras. En esencia, cada vez que Estados Unidos puede evitar violar un precedente global, una norma global o un estándar global que considera especialmente importante. Puede condenar y actuar enérgicamente contra otras naciones cuando ellas se exceden, con la plena fe y confianza de que los aliados de Estados Unidos en Europa, Medio Oriente y el Indo-Pacífico lo respaldarán. Las naciones infractoras tendrán pocos defensores en un mundo donde Estados Unidos y otros rompen la mayoría de las reglas. Hay un valor real en poder castigar las violaciones del conjunto mucho más pequeño de reglas verdaderas que no deben romperse. Especialmente cuando es Estados Unidos quien lidera la carga, incluso ahora, mientras las potencias no aliadas a Estados Unidos van subiendo en la lista. Estados Unidos tiene como aliados cercanos a 23 de las 30 economías más fuertes del mundo y posee la economía y el ejército más poderosos. Así que cuando otros países rompen las reglas realmente importantes, como por ejemplo lo hizo Rusia al anexar Crimea o como lo hacen algunos países de manera encubierta al desplegar armas químicas letales en combate, Estados Unidos y sus aliados mantienen influencia y poder global para responder, para asegurar que solo los aliados más cercanos de una nación infractora se atrevan a hablar en su defensa. Y cuando se trata de las reglas informales que Estados Unidos ha impuesto sobre la manera en que los países pueden intervenir en los gobiernos de sus adversarios,
Los límites del orden liderado por Estados Unidos tras la Guerra Fría han sido bastante consistentes. Mientras que Estados Unidos y sus aliados se quejan fuertemente de países como, digamos, Rusia y China por intervenir en los gobiernos de, por ejemplo, Georgia o Myanmar, la verdadera regla no es que los países poderosos simplemente no puedan intervenir. Después de todo, si ese fuera el caso, la propia CIA de Estados Unidos se aburriría muchísimo. Y eso, históricamente, no termina bien para nadie. Son los actos directos de cambio de régimen los que cruzarían la línea. Rusia puede intentar entrometerse, digamos, en Moldavia todo lo que quiera, sabiendo que los adversarios de Rusia van a entrometerse de la misma manera. Ningún bando invade Chisinau solo para poner a su líder favorito. Y quien pierda al final tiene que callarse y canalizar su frustración hacia la siguiente ronda en otro lugar. Si un país inicia una invasión total contra un adversario, debe hacer ciertos ajustes. Estos ajustes van más allá de entrar a un país, asesinar a un líder extranjero y dar el poder a un reemplazo preferido. Si vas a desestabilizar un país así, debes reconstruirlo. Tienes que hacer el trabajo, gastar los fondos y tomarte el tiempo para intentar asegurarte de que no lo arruinaste demasiado. Ahora bien, ¿ese conjunto de reglas informales funcionó muy bien? No funcionó, pero el mundo es complicado y debes esforzarte al máximo y sobre todo, la superpotencia líder del mundo hace su mejor esfuerzo, aunque no tendría por qué. Por eso, los demás deben esperar ser medidos igual. Entra la manifestación del segundo mandato de Donald J. Trump y, más importante aún, entran las acciones más recientes de Trump en Venezuela, la operación para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa de su casa segura. Fue lo contrario al estándar que Estados Unidos suele aplicar con líderes de naciones soberanas. La intervención fue de alto impacto, breve y dirigida, con pocos intentos serios de buscar una salida antes de que Estados Unidos actuara como quería. El plan de Estados Unidos tras esto es lo contrario a lo que usualmente esperaría de sí mismo. Promover a un alto funcionario del antiguo régimen en vez de a un líder con mínima legitimidad democrática. Negarse a colocar fuerzas de estabilización, ayuda humanitaria o asesores civiles en el país. Y dejar muy claro que, en realidad, Washington solo está ahí por el petróleo. No hay ningún intento de organizar o gestionar una reconciliación pacífica, ningún intento de abogar por o crear un camino hacia la democracia para el pueblo venezolano, y ningún intento serio de justificar su conducta. Más allá de decir, al diablo, hago lo que se me da la gana por Estados Unidos. Eso es pura basura de la Guerra Fría, y aún así está en el extremo más descarado de la conducta de Estados Unidos en la Guerra Fría en la actualidad. Salir de Washington, Distrito de Columbia, es casi inaudito. Antes de seguir, queremos presentarnos a quienes ven nuestra cobertura por primera vez. En Warfronts somos relativamente nuevos en el análisis de conflictos, pero creemos que estamos ofreciendo algo aquí en YouTube que puede atravesar todo el ruido al que ya nos hemos acostumbrado en los medios globales. En Warfronts, nuestro equipo tiene como misión ofrecer explicaciones claras y enfocadas sobre los conflictos y los cambios geopolíticos en todo el mundo. Con todo el contexto, todos los matices que deberías tener a tu disposición. No pretendemos ser expertos, ni tampoco imparciales. En cambio, tratamos de ser un conducto para el mejor análisis de expertos que podamos encontrar, presentado de manera que tenga sentido y realmente importe, manteniéndonos conscientes de nuestros propios sesgos para no comprometer nuestro contenido en la medida de lo posible. Si eso suena como algo que te gustaría tener como parte de tu consumo de medios, por favor considera suscribirte. Y si quieres apoyar el trabajo que hacemos, entonces revisa nuestro sitio web premium, Frontsco. Ahí profundizamos aún más en conflictos poco reportados e invitamos a periodistas expertos y galardonados a compartir lo que realmente piensan. Es información que necesitas saber. Todo cuesta solo 5 al mes o 50 al año, es una gran oferta y nos ayuda a expandir nuestro equipo y nuestras ofertas gratuitas mientras seguimos siendo financieramente independientes. Y si necesitas otra razón para verlo, este viernes publicamos un episodio gratis de Pregúntanos lo que sea en Fronts. Todo sobre las consecuencias de Venezuela, además de artículos que desglosan aún más toda esta situación. Échale un vistazo gracias a nuestros espectadores que ya están suscritos. Bueno, muchas gracias. ¿Nuevas reglas de enfrentamiento? Estamos en frentes de guerra y conocemos bien nuestra sección de comentarios. Imaginamos que para este punto del episodio, algunos de nuestra audiencia estadounidense ya están algo molestos. Estados Unidos es la potencia dominante en el hemisferio occidental, dijo Donald Trump. Que se joda Nicolás Maduro. Ese es el punto. Las acciones de Washington resultaron objetables para gran parte del mundo y sus países. El problema más grande aquí es que las acciones de Estados Unidos esencialmente reescriben las reglas globales de compromiso cuando se trata de un cambio de régimen.
No importa qué país quiera actuar en su esfera de influencia, Estados Unidos ya no es la única superpotencia global, en parte por las acciones de Donald Trump. Estados Unidos permite que varias potencias mundiales tengan un papel desproporcionado y a veces antagónico en el escenario global. Aunque Trump ciertamente no lo provocó, desempeñó un papel importante en acelerar un cambio hacia algo conocido como multipolaridad, una situación global, donde no una ni dos, sino muchas potencias mundiales de primer nivel están activas simultáneamente, usualmente operando con objetivos diferentes y cada una presidiendo sus propias esferas de influencia. Las esferas de influencia las determina el poder. Si una nación poderosa puede imponerse sobre una nación menos poderosa sin que ningún verdadero rival decida intervenir, entonces esa nación menos poderosa ha pasado a formar parte de una esfera de influencia. Líderes pro-multipolaridad como Putin, Xi, Modi y Trump afirman que las naciones bajo la influencia de una gran potencia les pertenecen y pueden ser tratadas como deseen. Ahora, todo eso es muy abstracto, y hasta ahora han quedado algunas preguntas sin responder sobre todo este asunto. Lo más importante, ¿con qué pueden salirse las grandes potencias cuando actúan en contra de países dentro de su esfera de influencia? Pero en un lapso de aproximadamente 4 horas, Estados Unidos respondió esa pregunta de manera más clara que cualquier debate diplomático. En esencia, los límites antiguos ya no existen. Si un país busca asaltar rápidamente una capital extranjera, secuestrar a su líder, imponer un reemplazo y extraer recursos fácilmente, sin asumir responsabilidad alguna, en esa nación al parecer esa es su prerrogativa. Y quizás lo más importante de todo es que hay pocos recursos para evitar que las naciones hagan lo que Estados Unidos está haciendo ahora mismo. Tomando la acción que prefiere, se dirige a la audiencia global y afirma que ninguna otra nación puede siquiera criticar. Estados Unidos no es la primera nación en hacerlo, ni siquiera recientemente. Vladimir Putin ha mantenido la misma estrategia en su invasión a Ucrania desde 2014 hasta ahora. Afirma que tomar acciones unilaterales contra un país está en su esfera de influencia y que el resto del mundo no puede objetar. Pero, francamente, es diferente cuando se trata de Estados Unidos, justa o injustamente, para Washington. Durante los últimos 35 años, Washington ha utilizado su poder militar, su influencia económica y su papel como guía para la mayoría de las naciones poderosas del mundo, para asegurarse de que estas pocas líneas significativas no se cruzaran, o si se cruzaban, al menos los responsables sentirían algo de dolor. Entonces, cuando Estados Unidos da un giro completo de 180 grados, no solo cuenta con el apoyo de una nación a esta nueva forma de abordar la geopolítica, basada en esferas de influencia y multipolaridad. Rompe el consenso internacional contra los actos unilaterales de conquista y el cambio forzado de régimen. En un sentido práctico, este es un cambio que va a traer repercusiones en todo el mundo, o quizás sería más apropiado decir en toda la cadena alimenticia global. Para las naciones más pequeñas que tendrían dificultades para defenderse en enfrentamientos directos contra las grandes potencias, el antiguo conjunto de reglas era una especie de igualador para evitar que esas naciones fueran simplemente aplastadas. Si se esperaba que las naciones poderosas reconstruyeran un país después de derrotar a un adversario más pequeño, entonces tendrían que considerar los costos de una resistencia insurgente asimétrica continua por parte de ese adversario más pequeño. Observen cómo Venezuela prepara a sus fuerzas para una insurgencia pro-régimen. Si Estados Unidos tomara el control, o los esfuerzos de Ucrania antes de que Rusia convirtiera su invasión en una resistencia nacional. Pero si esas naciones más grandes ahora tienen la libertad de simplemente expulsar a sus rivales más pequeños sin asumir la responsabilidad de las consecuencias, entonces ese cálculo se ha alterado fundamentalmente. O toma la manipulación electoral. Estos países podían sobrevivir y mantener su soberanía. Antes, los grandes rivales recurrían a campañas de desinformación y manipulación electoral para lograr sus objetivos. Pero es una historia diferente. Si pudieran simplemente entrar, matar a todos los candidatos que no les gustan e irse. Esos son solo algunos ejemplos, pero el punto general se puede aplicar en innumerables lugares. Las naciones más pequeñas obtuvieron una capacidad razonable para protegerse porque se suponía que un enfoque total, a tiros y sin restricciones, por parte de sus enemigos más poderosos traería consecuencias. Ahora que esas consecuencias simplemente no llegan, ¿qué pueden hacer? Y oculta dentro de esa pregunta hay una cuestión mucho más profunda. ¿Cómo se ve realmente el mundo cuando cualquier nación que sea más fuerte que todas las demás en su entorno inmediato tiene la libertad de hacer lo que quiera? En realidad, la respuesta puede ser cualquier cosa. Depende de los caprichos de quien mande en la capital cercana.
Pero no necesitamos hablar en abstracto cuando tenemos tantos ejemplos de la vida real de naciones que son vulnerables en este momento. Tomemos naciones que Rusia ve en su esfera de influencia, como Georgia, Moldavia o Kazajistán, que han expresado temor a una invasión rusa a gran escala. Incluso con las antiguas reglas ya eliminadas, en un mundo donde Rusia confía en que nadie intentará imponer consecuencias. ¿Qué les pasa a ellos? De hecho, ¿qué le pasa a Ucrania? Claro, Rusia no está en posición de simplemente irrumpir en Kiev y llevarse a Zelensky como Estados Unidos se llevó a Maduro. De hecho, Rusia ha intentado eso en varias ocasiones y suele salir realmente mal. ¿Puede Rusia actuar más sádicamente contra civiles o usar una ojiva nuclear táctica para obtener ventaja? Ucrania está bien dentro de la esfera de influencia autoproclamada de Rusia. Entonces, bueno, ¿quién la va a detener o qué hay de una nación como China? Países pequeños como Corea del Norte o Myanmar saben que están en la esfera de influencia de China, pero ¿y un vecino más confrontativo como Filipinas? Pekín podría organizar una redada como en Caracas y desaparecer a Bongbong Marcos en el sistema de detención chino o tratarlo como haría con una nación poderosa como Corea del Sur. ¿Alguien podría realmente argumentar que el país está fuera de la esfera de influencia de China cuando Seúl y Pekín están a menos de 1000 kilómetros de distancia? Y el aliado más cercano de China en el mundo afirma que el territorio de Corea del Sur es suyo, bajo el orden posterior a la Guerra Fría que existió durante décadas. Una acción militar china contra Corea del Sur habría provocado una respuesta clara e inmediata de Estados Unidos. Pero ¿qué es más importante para Donald Trump? ¿Defender Corea del Sur o preservar el derecho de Estados Unidos a actuar unilateralmente en su esfera de influencia? Entonces, ¿China también debería hacerlo en la suya? Sobre Taiwán, suponemos que ya captas la idea. También hay otros casos además de Rusia y China. Por ejemplo, en la India, Bangladesh podría enfrentar pronto graves problemas. Observa el Medio Oriente. Israel, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y los Emiratos ya están en guerras frías y avanzan en distintas direcciones. Y piensa por un momento en las consecuencias que traería darles la señal a esas naciones de que ya no hay reglas, si eres espectador de Warfronts. No busques más allá de las fuerzas de apoyo rápido de Sudán para ver un pequeño ejemplo de lo que al menos uno de esos actores de poder en Medio Oriente está dispuesto a respaldar. En este momento, el mundo está inmerso en una serie de debates razonables e importantes sobre la legalidad, el impacto y si es correcto o incorrecto deshacerse de Nicolás Maduro. Francamente, Warfronts, no es que estemos precisamente devastados de verlo irse y esperaríamos que cualquiera que tenga aunque sea un conocimiento superficial de su liderazgo se sienta de manera similar. Pero la decisión de eliminar a Maduro no fue solo sobre Maduro y no fue solo sobre Venezuela. Al tomar esta acción unilateral, Washington ha abandonado lo que solía ser su línea en la arena, y esa es una decisión que va a traer verdaderas repercusiones globales. Maduro puede ser solo un tipo enterrado fuera de su país, con un pants y una venda en los ojos, en un buque de guerra lleno de personas que pudieron contemplar ese icónico bigote. Pero el momento en que fue puesto bajo custodia fue un momento en que todo el mundo cambió, y francamente no estamos seguros de que ese cambio haya sido para mejor. Supremacy World War III es un juego de estrategia jugador contra jugador gratis sobre la guerra global moderna. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener gratis el paquete de inicio con la unidad Elite Railgun A40 para nuevos jugadores por 30 días. Gracias por vernos.